Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos directamente con la información, si podemos tener ya rápidamente imágenes. Vamos a estar siguiendo paso a paso lo que se está viviendo en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Por fin reaccionaron los estudiantes. Hoy están ahí en vigilia exigiendo la renuncia del rector de la Universidad Nacional de Asunción. Estamos hablando de Froilán Peralta. Y hay que decirlo con todas las letras. Un cobarde que hasta el momento no ha dado la cara. Todo esto que está ocurriendo es porque exigen que el hombre renuncie. Todos los decanos, cada uno de los decanos que integran la Universidad Nacional de Asunción y los representantes que están en el Consejo Superior, en el Consejo Universitario, han pedido por unanimidad su renuncia. Y el hombre se aferra con uñas y dientes al cargo. Esta es la situación que se está viviendo en este momento en el rectorado. Hay una vigilia que están haciendo los estudiantes y los miembros del consejo que se encuentran en el interior y que también van a pasar la noche en el lugar. Vamos a ir con Waldir Domínguez, nuestro compañero. Estamos viendo nosotros las imágenes de fuera del rectorado, por supuesto. Waldir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Efectivamente, en este lugar continúan los alumnos apostados frente al rectorado, exigiendo la renuncia de Froilán Peralta. Aseguran que no van a salir de este lugar y también los funcionarios, o en este caso los miembros del Consejo de Universidades, quienes estuvieron reuniéndose desde las 7 de la mañana en este lugar, van a permanecer en este lugar, ya que los estudiantes no van a estar saliendo. Las únicas dos personas quienes salieron precisamente fue el arquitecto, en este caso Ricardo Meyer, y por otro lado el representante docente Miguel López, quien es docente representante de arquitectura. En este lugar siguen apostados, así como ya vemos justamente miles de estudiantes quienes aseguran que no van a salir de este lugar, y obviamente los miembros del consejo aseguran que si eso implica, la permanencia de ellos implica a que esto no vaya a una acción precisamente de violencia, ellos van a permanecer hasta el día de mañana. Algunos estudiantes están haciendo uso de palabras en este mismo momento, al igual que el arquitecto Ricardo Meyer, quien estuvo precisamente ayudando a los estudiantes y hablando también. El fiscal, en este caso, estuvo Cristian Ortiz, de la ciudad de Fernando de la Mora. Intentó salir de este lugar y los estudiantes lo derramaron agua al salir de este lugar. Entonces, eso fue lo que impidió precisamente, o lo que llevó a que tomen esa decisión de no salir de este lugar, asegurando de que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que los miembros del consejo puedan salir. Entonces, van a continuar en este lugar, al igual que los estudiantes, ya que ellos aseguran o exigían, en todo caso, a eso de las 17 horas aproximadamente, a que se firme una exigencia por parte del alumnado, precisamente a que los miembros, en este caso, puedan firmar y que vayan a un paro estudiantil, y también que se llame a una asamblea con el fin de destituir precisamente a Froilán Peralta. Sin embargo, el rectorado asegura que no lo puede hacer dicha gestión debido a que está en contra precisamente del estatuto interno. Vamos a ir acercándonos precisamente a los rectores, en este caso, para ver cuál es la posición y cómo se va a estar manejando en este mismo momento, para ver si realmente ellos van a permanecer hasta el día de mañana, así como lo aseguran, porque los estudiantes no van a salir de este lugar. Y también entonces para saber precisamente cómo se va a estar manejando, porque las condiciones de seguridad no estaban dadas para que puedan salir de este lugar. Buenas noches, ¿tu nombre y a qué de facultad representa? Buenas noches, yo soy Juan Caballero, de veterinaria.
¿Cuál es la posición? ¿Cómo se va a estar manejando de ustedes? Ustedes no van a salir de acá, ya que los estudiantes tampoco dicen que van a salir o van a desbloquear en este caso la salida. No, tenemos invitación para salir por el frente, por el brete que se está formando y nos estamos organizando nosotros para ver cómo vamos a salir. Al principio se manejaba la información de que no estaban dadas las condiciones de seguridad como para que puedan salir y es por eso que decidieron quedarse aquí. Así mismo eso fue a la tardecita, llegar la noche. Pero ahora están cambiando un poquito con las conversaciones que se está teniendo con representantes y hay posibilidades para salir en forma ordenada, siempre con algunos silbidos, griteríos quizás, pero en forma ordenada y sin peligro. Y en el caso de que llegan a salir de este lugar, ¿cómo queda la exigencia del alumnado? La exigencia está, nosotros ya hemos hecho, y la exigencia está y nosotros vamos a insistir eso, vamos a insistir, no se diluye nada. La posición que van a estar tomando los miembros del Consejo, vamos a tratar de bajarnos, a ver si es que técnicamente los compañeros me pueden ir ayudando, vamos a tratar de bajarnos a la planta baja donde están los estudiantes apostados y bloqueando la entrada principal, sí. El decano de medicina, ¿está en algún lugar para poder conversar con él, para tener un poco más detalles y sobre todo recordarle a la teleaudiencia cuál es la situación que se está viviendo en este momento? Si buscas por favor a otro decano, mientras tanto vamos las imágenes y yo le voy relatando a la teleaudiencia cuál es el escenario a estas horas. Hay que recordar que esto comenzó temprano con la reunión del Consejo Superior Universitario, tan integrado principalmente por los decanos de las diferentes facultades, los representantes de los docentes y los representantes de los estudiantes. Ellos decidieron aceptar el pedido de permiso que había presentado Froilán Peralta porque argumentaron que necesariamente tenían que hacerlo para dejar al vicerrector a cargo y pasar a la segunda fase, que es lo que ellos están planteando. Y me explico. Ellos dicen que no pueden dejar a Céfala, obviamente no pueden dejar a Céfalo el rectorado, entonces se queda el vicerrector y primero, pide la renuncia de Froilán Peralta. De hecho, suscribieron el documento, todos por unanimidad pidieron la renuncia de Froilán Peralta. Y segundo, convocaron a la asamblea, que es la máxima autoridad universitaria. La asamblea debería reunirse el próximo martes. Si Froilán Peralta no presenta renuncia, en teoría la asamblea podría iniciarle un sumario para destituirle. Pero acá hay muchas preguntas que quedan colgadas y que son las dudas que tienen los estudiantes. Primero, ¿cuántos integrantes tiene la asamblea? ¿Qué garantías tienen ellos de que todos los integrantes de la asamblea van a estar a favor de iniciarle el sumario y la destitución posterior de Froilán Peralta? El temor que tienen es que Peralta esté buscando ganar tiempo y buscar algún tipo de respaldo político para mantenerse en el cargo. Los que están en este momento todavía en el rectorado son la mayoría de los integrantes de ese consejo. No está Froilán Peralta, nunca participó, por supuesto, de esta reunión del consejo, y son ellos los que permanecen en el lugar. Los estudiantes dijeron que no tendrían inconveniente en que estas personas se retiren, pero le fijaron un corredor especial y el temor de muchos es que al pasar por ese corredor sean escrachados o pueden llegar a recibir algún tipo de, no solamente improperio, sino que le arrojen alguna cosa. Otros dijeron que en realidad no tenían problema y que apoyan lo de los estudiantes y por eso están dispuestos a pasar la noche si es necesario en el rectorado. Así que contanos por favor, Valdir, ¿están algunos de los decanos en este momento? Estamos precisamente en busca, no sé si me escucha Luis, ya que nuestro equipo se encuentra abajo, sin embargo, estamos en busca precisamente de Aníbal Peris, que es el decano de medicina, Luis. Sí. Ah, bueno, perfecto. Estamos nosotros viendo las imágenes del interior del rectorado, esto es dentro del rectorado, por supuesto, los estudiantes siguen con su vigilia afuera. Vamos, yo les cuento que ya están con nosotros, por supuesto, Adrián, Toto. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Siguiendo todas estas derivaciones de lo que pasa en la Universidad Nacional, que de alguna forma representa una especie de septiembre paraguayo, una revolución estudiantil pacífica como la marcha de la semana pasada. Algunos vivos quieren
de alguna forma criminalizar a los estudiantes, si se quiere, valga la expresión, pero la causa es legítima. La gente está hastiada de que le metan la mano en el bolsillo para cometer tropelías con el presupuesto general. Es así mismo. Toto, ¿qué tal? Luis, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia. También, bueno, expectantes a lo que ocurre en la Universidad Nacional, me parece que es el tema del día. También hay otros temas importantes que de seguro vamos a ir hablando, pero este es el tema que acapara todas las atenciones y, por supuesto, preocupado un tanto también hasta qué punto puede llegar esto, qué es lo que se está buscando, por qué insisten tanto en esto, no podemos salir, sí podemos salir, por qué hay tantas dudas al respecto y sobre todo esperando a saber dónde está Froilán, que es la pregunta, ¿verdad? ¿En qué lugar está? Froilán Peralta, que se ha borrado, ya no hizo declaraciones hoy, Desapareció. lamentablemente. Yo les quiero recordar un par de cosas. No hice el monólogo porque entramos ya directamente, por supuesto, con lo que es la noticia. Pero vale la pena recordar rápidamente cómo llegamos a esta situación. Esto comienza con una investigación impecable que hace el diario Última Hora y donde se van publicando situaciones que están vinculadas directamente con el rector. El señor Froilán Peralta contrató a su sobrina, una joven de 21 años que solamente estudió para ser maestra de preescolar, como secretaria. Vamos primero, ¿está Valdir en este momento? A ver, Valdir. Sí, exactamente. Disculpe que te interrumpa, Luis. Estamos con el doctor Aníbal Peris, precisamente decano de la Facultad de Medicina. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches para vos y toda la teleaudiencia. Muy bien, vamos a darle un poquito el sistema de retorno Por para que le favor. pueda escucharle de Luis. ¿Qué tal, doctor? Hola. ¿Cómo está? Luis Vareiro te saluda. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, andás? bien, doctor. Estaba explicando yo, bueno, lo que hicieron hasta ahora ustedes, que es lo que, digamos, los estatutos les permite, ¿verdad? O sea, Sí, sí. aceptaron el pedido de permiso de Peralta para no dejar acéfala a la entidad y que quede ya el vicerrector a cargo. Sí, Además, el en la misma nota solicitan o piden la renuncia de Peralta y, en Sí. tercer lugar, convocan a la asamblea que sería para el próximo martes. Para el martes 29, que sería para iniciar el sumario, ¿verdad? Pero lo ideal hubiese sido que él renuncie, porque él prometió la renuncia, que él renuncie, entonces el Consejo Superior sí tenía la potestad de aceptar la renuncia, ¿verdad? Y, Perdón, doctor, bueno, ¿él prometió renunciar al cargo? sí, en el día de ayer sí, prometió. Le prometió a dos decanos, al decano de Ingeniería y al decano de Odontología. Le prometió a Isacio Vallejo y a Rubén Ditore. Y después de eso se borró, ¿no? O sea, no volvió a hablar con nadie. Ya no volvimos a hablar con él, y realmente lamentamos, ¿verdad? Lamentamos porque nos hubiese llegado a esta situación. Nosotros seguimos acá encerrados, hace 2 horas aproximadamente se repuso el agua y la luz, y bueno, los estudiantes están ahí enardecidos, ¿verdad? Y realmente no sé, yo realmente le pido por favor al profesor Peralta que en algún momento dado presente su renuncia tal cual como lo había prometido. Doctor, una cuestión muy importante, que entiendo la duda que tienen los estudiantes, sobre todo, la asamblea está integrada por ¿cuántas personas? Por 5 de cada facultad, y son 12 facultades. Son aproximadamente 62 asambleístas. ¿Y el consejo? El consejo tiene 2 representantes, el decano y un representante no docente, y después tiene representantes estudiantiles y representantes docentes. O sea, esta mayoría que tuvieron hoy en el consejo no garantiza que tengan mayoría después en la asamblea. No garantiza, pero yo te hago una pregunta, Luis. ¿A vos te parece que el profesor Peralta puede volver acá en estas condiciones? Por Es supuesto, imposible, por imposible, supuesto que no. imposible. Y el criterio unánime acá es hacerle un sumario si es que no renuncia. Lamentable sería que no renuncie, porque el sumario puede demorar 1 mes, 2 meses y hasta 3 meses, es lo que dice. Y eso otra vez va a prolongar mucho más y enardecer mucho más los ánimos de los estudiantes, ¿verdad? Porque ideal sería que ellos no pierdan un día más de clase, ¿verdad? Totalmente, no, pero aparte, digamos, la situación en que la propia institución se encuentra en este momento totalmente precaria con esta crisis tremenda. Sí, ahora se corre en peligro de que los funcionarios tampoco cobren su sueldo, porque esto hay que gestionar, se necesita la firma del rector y una serie de cosas, para lo cual necesitamos la renuncia del profesor Peralta. Doctor, si se diera
que Peralta presentara renuncia, asume el vicerrector y el martes la asamblea tiene que elegir un nuevo rector. Puede elegir como puede no elegir. Lo ideal sería que el rector ya asuma y hay un plazo de hasta 45 días para que el rector pueda tomar posesión del cargo, ¿verdad? El nuevo rector, el nuevo vicerrector. Doctor, una cuestión final. ¿Existe la posibilidad de que esto permita también una revisión de los estatutos? Porque hay mucha gente asegurando que lo que pasó con Piris, que es lo que lo que ha pasado con Froilán Peralta, Sí, que es lo que sí, se sí. denunció, Sí. fue porque los propios estatutos lo permitían. O sea, como que hay una Claro, suerte de claro. anarquía que hay que corregir en la propia ley. Claro que sí, Luis, claro que sí, esto hay que corregirlo y eso solamente la Asamblea Universitaria puede corregir. Lo que pasa es que ahora vamos a llamar a una asamblea extraordinaria para decidir el futuro del rector, si es que no presenta su renuncia. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, el estatuto hay que corregirlo, porque justamente se amparó en el estatuto para poder hacer los nombramientos que hizo. Doctor, le agradecemos muchísimo. Un abrazo, Luis, y mi saludo a tus panelistas y a la audiencia. Bueno, el doctor, el decano de la Facultad de Medicina. Waldir, vos seguís ahí, por supuesto, en cualquier momento entrás otra vez, nos volvés a contar cómo va evolucionando esto. Nosotros vamos a tener... Sí. Perfecto, escucho. en la segunda entrada seguramente vamos a estar ya con los estudiantes en la planta baja, Luis. Perfecto, me parece muy bien, me parece fantástico. Y acá Excelente. entendemos un poco por qué la desconfianza de los estudiantes, porque ellos lo que están insistiendo es que no tienen una garantía de que después esa asamblea vaya a hacerle el sumario y a destituirlo. Aunque hay que decir, en este momento la situación de Froilán Peralta es insostenible. Ese hombre no puede volver al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Esto sería el caos. Así que, señor Peralta, usted que le prometió a sus colegas decanos que se iba a retirar, si está escuchando, si le queda una gotita de sangre en la cara, presente su renuncia. Presente su renuncia. Me dicen ustedes cómo estamos de tiempo, tenemos nuestros invitados ya también. Voy a ir, mientras ellos se van acomodando, voy a ir un poco con Adrián. Adrián, para recordarnos más, esto comienza con una denuncia que hace el diario Última Hora. Que hace el diario Última Hora, una investigación periodística que, bueno, comienza con, digamos, la punta del ovillo y se va creciendo, se van descubriendo nuevos nombres después del surgimiento de esta maestra parvularia, Tatiana, que tiene rubro docente y que a pesar de todo cobra 12.600.000 guaraníes. Comienzan a conocerse los casos de sus parientes y también el hecho de que las inequidades que existen al interior de la Universidad Nacional ponen de manifiesto el escándalo de esa realidad. Por ejemplo, en la Facultad de Odontología hay profesores que cobran 22 veces menos que el caso de Tatiana, de la secretaria parvularia del señor Froilán. Bueno, evidentemente salió el caso de la madrastra, de parientes políticos, y evidenció todo esto, desde luego, una realidad muy común en el Estado paraguayo en general. Hablamos de la universidad, pero en el Estado en general, que es la visión patrimonialista, la visión feudal de los dirigentes, sean parlamentarios, políticos, en este caso autoridades universitarias, que ocupan un puesto de relevancia en la pirámide del Estado y se aprovechan de él para contratar a sus amigos, Exacto, a sus socios, a sus cuates, a sus parientes, a sus amantes. Una abogada dijo: no contentos con eso, les pagamos también hasta sus putas. Y parece que no estaba muy lejos de esa realidad. Diría Raúl Alfonsín, aquel gran presidente argentino conocido por su transparencia, comparando con el esquema por el cual Carlos Menem había hecho las privatizaciones en Argentina, que no contentos con vender las joyas de la abuela, habían vendido a la abuela. Eso fue exactamente lo que hizo Froilán Peralta en la Universidad Nacional. Se llevó todo para su casa.
Ahora nadie sabe dónde está el señor Froilán Peralta, principal responsable de esta causa, porque lo último, lo más gracioso, lo más simpático sería ahora pretender responsabilizar al estudiantado de una situación de la cual fue absolutamente ajeno. Esta investigación fue creciendo, como digo, y las derivaciones las estamos viviendo de manera, si se quiere, dramática esta misma noche, porque el propio decano de medicina decía: los estudiantes están enardecidos. Exacto. Hay mucho de ficción y seguro mucho se está especulando también en dónde está Froilán. Algunos están hablando y están diciendo que está en la casa de Juan Carlos Alaverna en San Bernardino, que está en la casa de Juan Carlos Alaverna en algún lugar, que está en la casa... Hay informaciones que hay que tener mucho cuidado porque se está dispersando, no para que no se lo encuentre, tal vez para que se genere un foco de violencia también al que no tienen que caer los estudiantes. Por eso yo decía que muchas veces le tengo miedo a la masa que con el corazón caliente puede caer en algunas trampas que se están poniendo y este no es el momento. Y después, Luis, hay que revisar. De todas formas, si van y lo escrachan al senador Galaverna, no hay problema. Sí. Aparte, él es el mecánico de este Ferrari que hoy está pidiendo aceite por todos lados, ¿verdad? Pero bueno, es cierto lo que estás diciendo, Toto. Tengo ya 2 invitados, pero quiero recordarte esto porque es muy importante. Si Froilán Peralta renuncia y se va, esto no se acaba, señores. Esto tiene que ser apenas el comienzo. Froilán Peralta es la consecuencia de una estructura legal que le ha permitido a la Universidad Nacional de Asunción convertirse en un estado feudal, en donde los administradores del poder de turno reparten cargos y nombramientos como si fueran señores feudales. Se han encargado de de ocupar los espacios del presupuesto. Son 300 millones de dólares lo que damos en la universidad, pero no se ven. ¿Por qué no se ven? Por esto. Las familias, los amigos y los correligionarios coparon todos los espacios en la universidad. Eso es lo que ha pasado. No concursan para estar ahí. Hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia, la maldita Corte Suprema de Justicia, gran puta también, que ha permitido estos desmanes. Hoy me enviaban, no tengo acá lamentablemente a mano, pero hay una resolución de la Corte que le permitió a la Universidad Nacional de Asunción, mediante la famosa figura de la autonomía, convertirse en un Estado independiente. No respetan lo que dice la ley de la función pública, no concursan para ocupar los cargos. Por eso tenés a una chiquilina de 21 años con un salario de 12 millones de guaraníes. Suponé que hubiera en el presupuesto un cargo de 12 millones de guaraníes para una jovencita de 12 años. La pregunta es, ¿por qué todas las chiquilinas de 21 años que hayan estudiado para parvularia no tienen derecho a ocupar ese lugar? Porque no hay concurso. Porque estos señores se apropiaron de los espacios de la universidad y esto no es admisible. Ya tengo mis invitados, tengo que hacer la pausa, pero vamos a seguir hablando de esto. Esto no se puede acabar acá. Hay que modificar esta ley. Hay que limpiar de alimañas la Universidad Nacional de Asunción. No se acaba con Froilán Peralta. Comienza o debe comenzar con el señor Peralta. Pausa, ya volvemos. Bueno, quiero ya saludar rápidamente a Leonardo Gómez, él es estudiante de la Facultad de Derecho, de la UNA, por supuesto. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo gracias andamos? por venir. Muchas gracias a vos por la invitación y gracias a toda la teleaudiencia que está prendida al programa también. Bueno, y aclaro que es del grupo disidente dentro de la Facultad Exactamente. de Derecho. Un grupo con los crítico. los oficialistas los tengo una relación muy tierna con ellos. Diego Díaz, de Filosofía de la UNA. ¿Qué tal, Diego? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, vamos a estar hablando enseguida de cómo ellos están viendo todo esto que está pasando. Antes quiero ir con Waldir. Está él, por supuesto, en el local del rectorado. Waldir. Sí, así mismo. El algarabío del alumnado, en este caso, Luis, en este mismo momento, están gritando. Ahí vamos a escuchar. La UNA no se calla, no se calla. La UNA no se calla, carajo.
Bueno, ahí está entonces, obviamente, y aquí se encuentra Liz Guillén, precisamente el representante de los estudiantes, para poder explicarnos un poco acerca de esta postura, Liz. Sí, nosotros, ahora nuestra postura, o sea, lo que nosotros queremos es que la gente vaya saliendo del rectorado. Nosotros ya ofrecimos armar de protección para los mismos y conseguirles un bus en el que se puedan retirar con custodia hasta el bus. Ahora depende de ellos si quieren o no salir. Ustedes aseguran que no les van a hacer nada prácticamente al salir de acá, ya que ellos estaban diciendo que las condiciones de seguridad no estaban dadas para que puedan salir. No, en realidad nosotros estamos asegurando que pueden salir porque ya salieron ya como 2 personas o 3 y no pasó nada. E inclusive ahora la gente está en que quiere relajarse un poquito más, quiere escuchar un poco de música y no quiere más estar tanto al pendiente si van a salir o no, porque tienen que permanecer acá si es que tienen que estar al pendiente de ellos. Pero igualmente ustedes van a permanecer acá hasta el día de mañana, inclusive hay mucha gente que van a dormir aquí. Sí, nosotros vamos a permanecer acá. O sea, la atención ya va a ser más general también, no va a estar tan centrada en ellos. Pero nosotros permanecemos acá hasta mañana y largo. Muy bien, ahí está entonces la postura de los estudiantes aquí frente al rectorado, Luis. Bueno, gracias. Gracias, Valdir. Bueno, les quiero contar, acá tengo... ¿Puedo cambiar cámara o está acá, verdad? Sí. Bueno, esto es lo que me pasaban hoy, que yo les decía que es clave en toda esta historia. Fallo de la Corte Suprema. Por sentencia dispuso que la ley 1626 de la función pública no se aplica a la UNA. Esto lo hicieron con mucho, lo hicieron también con la propia Corte, por eso la Corte saca esto. O sea, para ellos tampoco rige la ley de la función pública. Dice, no se aplica y el argumento es la universidad es autónoma y autonomía es independencia. De acuerdo con este criterio, nosotros tenemos 250 estados en Paraguay, porque todas las municipalidades, todos los municipios también tienen autonomía. Entonces, la autonomía no quiere decir que vos haces lo que te venga en gana. Si hay una ley que dice que a partir de ahora hay que concursar, porque hay una cuestión muy simple. Los cargos públicos tienen que estar abiertos para cualquier ciudadano paraguayo que reúna los requisitos de poder ocupar ese cargo y ganar ese salario público. Por eso se concursa, para que el mejor ocupe el cargo. No es propiedad de la familia del decano ni del rector. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Gracias a qué? A este fallo pelotudo de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, vamos rápidamente ya a empezar a hablar. Leonardo, primero que nada, qué alegría ver que finalmente hay una reacción. Yo sé que hace rato venían denunciando esto. Sí, nosotros, por lo menos de distintos espacios, venimos denunciando esto. Y con decir un número, desde el 2005, 2006 ya se viene. No sé si se acuerdan que en el 2009 ya se pide la intervención de la Universidad Nacional de Asunción. Ya salen denuncias a luz. O sea, el común de la gente ya sabía lo que había dentro de la Universidad Nacional de Asunción. La Universidad Nacional de Asunción es una estructura que sustenta operadores políticos, es una estructura que sustenta favores políticos, que sustenta la vergüenza que hoy debe dar ver nuestro sistema educativo perimido como está, ¿verdad? O sea, tener un quinto sistema educativo, el peor sistema educativo del mundo, tener una Universidad Nacional de Asunción fuera de los rankings internacionales, inclusive latinoamericanos, no hablar del internacional, esto manifiesta cuál es la realidad. O sea, hace 3 meses salía Froilán Peralta a acusar a quienes lo criticaban por el tema del ranking, a decir, los responsables son la opinión pública. ¿Por qué? Y porque uno de los indicadores del ranking es lo que la gente dice. Pero bueno, ahora con todas estas denuncias uno le está mostrando en la cara cuál es la verdad y quiénes son los verdaderos responsables de que la Universidad Nacional de Asunción haya caído como está el día de hoy. Diego, los representantes de los estudiantes en el consejo, obviamente, en su mayoría, que los compraron, porque ¿cómo es que nadie decía nada? En la Facultad de Filosofía hay un caso muy particular, pero es general dentro de todo el sistema de la UNA. Nosotros tenemos un compañero, José Osorio, él era de la facultad, de la carrera de Ciencias de la Comunicación y él está cobrando por ser representante de los estudiantes
pero él figura como docente de la Facultad de Veterinaria. Tiene un sueldo de aproximadamente 7 millones. 7 millones de guaraníes. Tiene fotos con Froilán. No sé qué puedo decir más. Él es un empleado más de Froilán. De Froilán Peralta. ¿Cómo se llega a este, y perdónenme el término, emputecimiento del cargo del representante de los estudiantes? ¿Cómo puede ser que un estudiante de periodismo esté con un rubro de docente de veterinaria que depende de la concesión del rector? Y es un caso muy particular. Para mí, al menos, yo entré a la facultad en el año 2012, y nosotros teníamos representantes estudiantiles ante el consejo que siempre estaban ahí, pero nadie los conocía, hasta que un día alguien demandó este hecho y ahí nos enteramos que José Osorio cobraba y estaba como un docente de la Facultad de Veterinaria. Encima, 7 palos no ganan normalmente un docente. 7 millones de guaraníes. Eso es lo increíble, cómo se reparten estos salarios, que en el sector privado no existe. O sea, el grueso de la población en este país gana menos del salario mínimo. Y acá reparten 6, 7 millones de guaraníes como si fueran caramelos. Incluso en el tema que tocaron hace rato de la secretaria de Froilán, muchos compañeros estuvieron, muchos compañeros y muchos profesores de la UNA ayer en un micrófono abierto que tuvimos frente al rectorado, mencionaron esto, que hay doctores que ni siquiera pueden ganar lo que realmente su trabajo vale. Y una secretaria de parvularia figura con un sueldazo. De 12 millones de guaraníes. 10 veces más de lo que yo cobro. Ahora, con razón las docentes vienen y protestan. Imagínate, una maestra parvularia gana 12 millones. Bueno, recién salió el decano de la Politécnica, me dicen, ¿verdad? Ah, va a salir ahora. Están las imágenes, estamos viendo, esto es en vivo, señores. Esto es en el local del rectorado en este momento. Se tiene que producir la salida de uno de los decanos. En realidad hay que decir, los estudiantes ya dijeron hace rato que no es que les están impidiendo que salgan, ellos sí van a hacer vigilia en el lugar y es lógico que sigan presionando hasta que se dé la renuncia. Porque, ¿con qué carta juega Froilán en este momento? Que esto se apacigüe, que esto se tranquilice, que pase el tiempo, vamos a esperar a la asamblea. Esto es estirar. Esto no tiene que pasar de ser posible de esta noche. Ese hombre se tiene que ir, Toto. El decano de la Facultad de Ingeniería Vallejo, el ingeniero Vallejo, es sobre la salida y que ellos están por una intención propia y no obligados a estar ahí. Él decía que, si bien es cierto, le ofrecen la posibilidad de salida, es como que te pongan una camiseta de Cerro y que pases en medio de la hinchada del Olimpia. O sea, hablaba de la inseguridad también él dentro de todo esto. Es por inventar un término nuevo y fortalecer lo que decía. Estos están esperando que caigan aguas de borraja para que todo el mundo se olvide. Pero también tengo que decir, Luis, que este esquema que hoy tiene a muchos alumnos como culpables y a muchos alumnos como funcionarios, y que por un lado tiene como víctima a ciertos profesores que no cobran lo mismo que una parvularia, también tiene a ciertos profesores que no cobran lo mismo, pero que son grandes cómplices también de todo esto, porque son operadores políticos que van a hacerle la gauchada al director de cátedra, van gratis a la facultad, son los que apuntalan la campaña política y no cobran un peso, porque la plata que ellos van a ganar no está ahí, está en el jurado, está en el juzgado, está en la fiscalía, está en el contacto que va a tener, está en el alumno de la Facultad de Derecho que va a ser ujier, que es secretario, que le va a dar el sello, que le va a dar el teléfono de este, que le va a dar el teléfono del otro. ¿O cómo me van a explicar? O sea, esto es para entrar en la rosca de corrupción del Poder Judicial. Es un workshop. Ese es el término moderno. Uno va a la facultad, y esto pasa en Derecho, y a mí no me van a inventar porque yo me voy hace 10 años ahí. Y no me van a decir que la Facultad de Derecho, Bajeta nunca aportó a ninguna campaña política. No me van a decir que Jimmy Paniagua, concejal de Lambaré, nunca puso plata para una campaña política. No me van a decir que Samaniego no tiene nada que ver dentro de las campañas políticas dentro de la Facultad de Derecho. Yo sé porque yo estuve del lado negativo y sé porque estuve del lado positivo de la fuerza también. Uno cuando ingresa a la Facultad de Derecho, a la semana
aprende que la palabra clave es líder, ¿sí? Uno sabe que en la Facultad de Derecho, siendo delegado, es la mejor forma de llegar al último año, estudiar 2 o 3 materias, entre ellas técnica jurídica, y poder pasar. Uno sabe que dentro de la Facultad de Derecho con quién hay que estar bien, y lo peor de todo, uno sabe que muchas veces los alumnos de la Facultad de Derecho se tienen que bajar los pantalones para poder pasar las materias. Y esto pasa en muchísimas materias. Hay materias como Derecho Marítimo, que lo tiene al profesor, que era hijo del decano, que es un mal profesor. Que yo me aplacé y me voy a aplazar y me voy a aplazar y me voy a seguir aplazando la misma materia. Sobre todo después del discurso de esta noche. Y sobre todo porque lo que estoy diciendo hoy, porque es un mal docente. En la Facultad de Derecho tenemos malísimos docentes, que son dueños, ni siquiera son representantes o titulares, son dueños de la cátedra. El director académico lanza un comunicado en Facebook apoyándolo de Froilán y dice que esto es una envidia, que quien destruyó el trabajo de Froilán. El director académico de la Facultad de Derecho. Eso es una vergüenza. Totalmente. No, de hecho, y eso quería hablar con ellos acá. A ver, esto significa, o sea, esto tendría que ser el primer paso para una reforma mucho más profunda, porque acá me está diciendo alguna gente, no todos somos así, estamos los funcionarios que ganamos miserablemente. Hay profesores que ganan miserablemente, o sea, por eso decía yo, lo que hay es una anarquía absoluta. No existe una carrera del docente universitario, no existe el concurso para ocupar los diferentes cargos y no están establecidas las reglas de juego. Lo que hay es una anarquía absoluta para que el decano de turno ponga a los parientes, al amante, al primo, a quien sea, y reparta los rubros. Esto que explicó Froilán Peralta, que lo que hicieron es equiparar los cargos de docente técnico con los... Es una ridiculez. Una vergüenza. Es un disparate. El mismo Froilán había admitido que cuando él estuvo en el cargo de docente de la Facultad de Veterinaria, de decano de la Facultad de Veterinaria, sí, él ya no daba clases, no tenía las cátedras que figuraban. Y eso, por ejemplo, es una práctica muy común en mi facultad. En mi facultad hay muchos profesores que son dueños de su cátedra, pero ellos no van a dar clases, van sus auxiliares a dar clases, y esos auxiliares ganan poquísimo dinero y ellos son los que hacen todo el trabajo. Y es ilegal. ¿Y qué pasa ahí? Es una persona que no está haciendo su trabajo, está ganando dinero y que es una cantidad, es el triple de lo que gana su auxiliar, y él se queda y no sé qué hace ahí en su casa, o quizás está de vacaciones, o no sé, pero esa es la realidad, al menos en mi facultad. ¿Cómo se explica ese comunicado que sacó el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho? No hay muchas vueltas que darle. Ahí hay operadores políticos de Calega Laverna. Calega Laverna es uno de los principales financistas de todas las campañas políticas en Derecho UNA. Y estamos hablando no solamente en dinero, sino también en tráfico de influencias. Tal es así que como está Calega Laverna, también está Baqueta. Baqueta puede hacer una llamada y suspende una elección. Y está Ramón González Dar también. Está González Dar también. Está Ramón González Dar también. O sea, es directamente la interna colorada dentro de la Facultad de Derecho. Exactamente. Con decirte un ejemplo, y conste que yo tengo una posición bien crítica con todo el equipo político de la facultad, el año pasado existía como mucho apoyo a un candidato. Se arma el quiebre en las internas coloradas, mágicamente gira todo el apoyo al colorado que era de la línea de Baqueta. Pero así, en 2 meses te pueden cambiar las elecciones, porque el mismo padrón, a ver, partamos que no existe transparencia en cómo se manejan los datos, en cómo se manejan los pedidos de nota, entendamos que no existen derechos legítimos para los estudiantes, porque al fin y al cabo, aunque vos hagas el trámite, el que termina decidiendo si lo atiende o no es el director académico o el operador político de Froilán Peralta. O sea, ni siquiera están tomando la Universidad Nacional de Asunción con estándares de calidad, o por lo menos con una proyección. Lo están basando en una estructura totalmente prebendaria que se maneja en torno a favores políticos. Entonces, ahí está el problema. Como decía Toto, ¿verdad? Hay muchos casos de docentes que no cobran nada porque existen, digamos, 3 figuras que son muy importantes dentro del esquema docente. Uno son los titulares de cátedra, otros son los encargados de cátedra y los otros son los auxiliares. Los titulares de cátedra tienen que pasar un concurso,
tienen que ser aprobados y están mejor, digamos, calificados, por decirlo así. Luego están los encargados de cátedra. Y ahí está la gran corrupción dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Porque resulta ser que si este año estoy políticamente mejor con vos y con vos, vengan todos a la Facultad de Derecho y nosotros le metemos. Con un contrato de 1.500.000, pero son tus mismos operadores políticos. Oscar Bogado es integrante de un movimiento político en Fernando de la Mora. Es un operador político de Fernando de la Mora. Entonces, si nosotros no entendemos que la Universidad Nacional de Asunción tiene demasiados intereses políticos, están maniatando la voluntad de los estudiantes, como también la voluntad del sector privado, que quizás tenga intereses en que una universidad produzca investigadores. Los cargos de investigadores también están en manos corruptas. Los centros de investigación de las universidades no están produciendo nada, pero hay profesores que están siendo pagados y con muy buena plata también. Hay muchos profesores y no se producen investigaciones. Es más, casi ni se hace difusión a las investigaciones. Ahora son los estudiantes los que están empezando a producirla y están destacándose. Pero no existe carrera de docente, como decís también. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Terrible todo lo que está contando. Y vuelvo a insistir, esto tiene que permitir empezar el proceso de revisión. Hay que revisar todo, hay que revisar todos los cargos que se estuvieron repartiendo. Y que concursen. Si reúnen los requisitos, perfecto, que se queden, que ganen 12 millones de guaraníes. Pero hay que concursar, querido, no porque sos el pariente, el sobrino, no, así no funciona. Vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida tenemos más. Bueno, qué gusto escuchar esos gritos, qué gusto. ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué primavera nos están dando los estudiantes? Estamos en el rectorado, Valdir, contanos. Así es, Luis, nuevamente de este lugar, y se está esperando ansioso justamente la salida de uno de los decanos. Estamos hablando de Abel Bernal, que es de la Politécnica. Los muchachos aquí están esperando precisamente para poder ayudarlo en la salida, imaginamos, Luis. Vamos a acercarnos un poquito a ver si es que tienen algún coro preparado por aquí, chicos. ¿Estamos preparados? Estamos acá, nosotros los estudiantes, nosotros somos de derecho. No, renuncia sí, permiso no, renuncia sí, permiso no, renuncia sí, permiso no, renuncia. Muy bien, ahí está entonces, ustedes exigen en este caso la renuncia. Sí, nosotros somos de la Facultad de Derecho, queremos demostrar que no toda la Facultad de Derecho está a favor de la corrupción. Nosotros venimos acá a reafirmar nuestro patriotismo y somos jóvenes agentes del cambio que queremos sacar la corrupción de la UNA. Queremos que vuelva a tener el prestigio que tuvo antes, en honor a tantos líderes y patriotas que salieron de nuestra universidad. Muy bien, ahí está. Una, no te calles, dice acá también, una por la mano. Están exigiendo precisamente la salida de Froilán. Sí, eso es lo que estamos queriendo, que él salga. Repudiamos toda corrupción, de ningún punto de vista se justifica todo lo que él está haciendo, ¿verdad? Y toda la cantidad de estudiantes que estamos acá, es un cara dura, es un corrupto, es un delincuente y tiene que salir de ahí. Tiene que terminar la corrupción acá en la Universidad Nacional. ¡Cierto! ¡Fuera, Froilán! Este es el ambiente, Luisa, en este mismo momento. Aquí el alumno quiere hablar, también lo vamos a escuchar. Sí, buenas noches a toda la audiencia de Red Guaraní. Justamente estamos acá, somos representantes de la Facultad de Derecho. Veníamos justamente a exigir la renuncia, específicamente por el caso de nepotismo que se ha dado, que es de público conocimiento. Realmente nosotros repudiamos totalmente. En un principio nuestra facultad no estuvo presente, hoy ya estábamos muchos integrantes de diferentes bandos, equipos dirigenciales de la facultad, y dar un mensaje claro y decir justamente que esto, todo lo que siempre en la oscuridad siempre sale a la luz. Decía un expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, podrán engañar a uno por un tiempo, podrán engañar a algunos por algún tiempo, pero no podrán engañar a todos todo el tiempo. Y hoy nos quisieron engañar a todos, pero nos hemos dado cuenta de esta corrupción, de esta corrupción, del nepotismo, y no nos vamos a quedar así y exigimos la renuncia. Y el permiso no. Recordemos, Luis y audiencia, que Froilán Peralta desapareció por completo, nadie tiene rastros de él, y vos como alumno, ¿qué querés decirle para él si está mirando políticamente incorrecto?
No, si hay una persona justamente que está mirando ahora el Canal 2 con todos los militares de todas las facultades, que venga a dar la cara y que renuncie, porque eso es lo que estamos pidiendo. Muy bien, ahí está. Entonces, este es el ambiente que se vive precisamente, Luis, acá, y los alumnos aseguran de que van a continuar hasta el día de mañana, compañero. Bueno, tenés permiso para quedarte también vos, Valdir, esta mañana. Perfecto, me quedo. Hacer carpita ahí. Bueno, gracias, Pedro, Valdir, gran trabajo, gracias. Y Pedro, el representante de la Facultad de Derecho, tiene el permiso para cambiar el discurso, el mismo de la época de candidato de Derecho también. Los alumnos del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica se suman también a esto, emitieron hoy un comunicado y convocan a todos los alumnos de la UCA a solidarizarse con nuestros compañeros de la UNA. Solicitamos a las autoridades de la UNA velar por el futuro de la educación superior de nuestro país, considerando que la misma es el cimiento para la construcción de un futuro mejor, dicen los estudiantes de manera espontánea que se han sumado a todo esto. Diego, vos que estás en filosofía, ¿vos estás militando en algún partido político? No estoy. ¿No? Estoy en un movimiento estudiantil. Movimiento estudiantil. Solamente. O sea que hay algo, Adrián quería decir algo, pero antes quería comentar nomás esto. La gente confunde lo que es que haya un activismo político partidario en una facultad con que haya movimientos ideológicos en una facultad. Es absolutamente lógico, natural, saludable incluso para la democracia, que en la universidad haya debates ideológicos. ¿Dónde si no habría un debate ideológico? Porque hoy algunos decían, en la Facultad de Filosofía son todos de izquierda. ¿Y dónde van a ser de izquierda si no es en la Facultad de Filosofía? ¿Alguien me puede explicar? Te puedo corregir. La Facultad de Filosofía era de izquierda, porque ahora en la acción hay muchísimos alumnos de la Facultad de Filosofía. Muchísimos alumnos de la Facultad de Filosofía que no participan de esto. Y vos, cuando no participás de esto, sos un cómplice más. Si vos no te vas hoy al rectorado, no te vas mañana, vos sos un cómplice más. Porque vos, le digo a todos mis compañeros y a todas las personas que están dentro de las facultades de la UNA, si vos te quejas de tu profesor, si te quejas de que no recibís una buena educación, una buena formación y no te sentís preparado para ser un profesional y no te vas al rectorado, sos un cómplice más. Y te quejas al pedo ahí en las clases, en el grupo del WhatsApp, porque acá es donde nosotros vamos a ganar, acá es donde nosotros tenemos que ganar. Nosotros los alumnos, porque la facultad es de los alumnos y la UNA es de todos nosotros. Adrián Cativelli. Bueno, muchísimas reacciones también en las redes sociales, ¿verdad? También quería aprovechar porque les prometí que les iba a mandar un saludo a nuestras colegas del diario Última Hora que están todavía trabajando, el equipo de investigación precisamente, Rosana Escobar, Iván Lisboa y Brigitte Colman. Un saludo para ellos por todo este trabajo que iniciaron y que permitió destapar esta olla podrida. Sí. ¿Puedes repetir los nombres? Rosana Escobar, Iván Lisboa y Brigitte Colman. Gran trabajo de los colegas del diario Última Hora, que si bien, digamos, esto era como un rumor que estaba ahí, pero armarlo, tener los elementos y presentarlo de manera tan contundente como lo hizo este equipo del diario Última Hora, realmente vale la felicitación, porque permitió toda esta movilización que yo quiero creer va a terminar en un proceso de depuración de la Universidad Nacional de Asunción. Ojalá que así sea, y justamente dice Natalia Ruiz Díaz, por ejemplo, en Twitter, quienes lo votaron a Froilán para ocupar el cargo deben ser investigados, que caiga la red mafiosa. Dice, por ejemplo, también la abogada de Mercedes Olivera, dice, no pensaron que si Froilán tiene esposa podría estar huyendo de ella. Bueno, no, probablemente en son de broma también Katia González, la abogada, dice, la denuncia penal fue presentada el 12 de septiembre, hasta hoy se espera imputación, la fiscalía lenta, ¿verdad? O sea que no se sigue el ritmo digamos, de los reclamos de los estudiantes. Y obviamente una de las cosas que la gente también pone en evidencia a través de sus mensajes en las redes es esta situación, digamos, si se quiere, estos dolores de parto que tiene la UNA, ¿verdad? Entre una universidad absolutamente partidizada, como explicaba el estudiante de Derecho, y por otra parte una universidad de profesionales serios y del futuro que quiere imponerse, pero claro, es sofocada muchas veces
por la politiquería. Esa es la realidad y eso es lo que refleja también lo que la gente nos envía a través de las redes. Ahora, Leonardo y Diego, yo creo que se va a ir Froilán, creo que es imposible, insostenible que este hombre siga en el rectorado y se va a tener que elegir a un nuevo rector. Y creo que acá viene un poco el gran desafío. ¿Cómo pueden ustedes, desde digamos, el estudiantado, exigir que esta vez sí sea realmente una persona con un perfil? O sea, así como ahora decimos, el próximo ministro de la Corte tiene que reunir los requisitos de honorabilidad, bueno, tiene que ser lo mismo para el rectorado. Exactamente. Acá hay una realidad. La mayoría de los decanos que hoy están fueron los mismos que lo metieron a Froilán. Y las prácticas no son muy distintas. Lo puede decir el compañero, como fue en filosofía, con una resolución que les prohíbe a los alumnos organizarse. Lo puede decir Isacio Vallejos, de la Facultad de Ingeniería, que fue responsable de sumario a alumnos por publicaciones en Facebook. Le abrieron un sumario interno y le suspendieron la matrícula. Le suspendieron por más de 6 meses. ¿Por una publicación en Facebook? Por publicaciones en Facebook. En contra de la hija del decano. O sea, pero dejémonos de joder. Acá tenemos que profundizar la investigación. Hace 2 semanas antes de que salga esta publicación, desde El Independiente publicamos un artículo que se llamaba Cargos a cambio de becas. ¿El Independiente es El Independiente es el medio digital así de estudiantes independiente de la Universidad Nacional de Asunción. Okay. Y publicamos 2 semanas antes y casualmente, esto también se da con un apoyo de una denuncia que ya se hizo en diciembre del año pasado. Casualmente, todos los que votaron a favor de Froilán siendo estudiantes, todos están igual que las maestras parvularias. O sea, que esta maestra parvularia. Claro, porque las maestras parvularias, pobrecita, ganan una miseria. Claro, esta. Esos estudiantes. Esos estudiantes, o sea, estamos hablando de que son casi 1.000 millones de guaraníes anuales que se está pagando por favores políticos. Y ahí también hay que investigar a ver quiénes salen, a ver quiénes salieron a favor de Froilán y ahora están en contra, a ver cuánto está costando, porque en verdad esos no son representantes estudiantiles, esos son operadores que se compran, Vamos a hacer la última pausa, ¿no? La última pausa, ya volvemos. Bueno, Enrique, por favor, no podemos dejar de recordar quién nos está apoyando para poder llevar adelante esto. Claro, estamos presentados por Tigo. Hay que aprovechar ahora con los nuevos planes libres de Tigo. Puedes hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís, con una nueva factura fácil de entender. ¿Cómo tenés que hacer? Solamente tenés que enviar sin costo la palabra libre al 458 y nos comunicamos contigo. Creamos un nuevo mundo postpago porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, y ahora sí vamos con Waldir. A ver, hacemos un último enlace, Waldir. Así es, Luis, precisamente para ir cerrando ya este contacto. Y acá los alumnos precisamente de la Facultad de Derecho, Romina y Fernando, que quiere hablar acerca de este tema. Buenas noches. Antes que nada queremos aclarar que nosotros, reiterar más que nada, que nosotros exigimos la renuncia de Froilán. Nosotros no estamos dispuestos a esperar un sumario de días, inclusive de años, conociendo que este señor tiene influencias políticas. Entonces nosotros queremos su renuncia, no queremos un sumario que va a durar años y años, ¿verdad? Y en segundo lugar, nosotros exigimos su renuncia debido a que en el estatuto de la Universidad Nacional se habla de la honorabilidad del rector. Hoy en día la honorabilidad del rector está en cuestionamiento. Entonces, por ese solo hecho, el rector debe de renunciar. No puede ser tan cara dura. Acá nadie le quiere. Y bueno, esperamos que en estos días se presente su renuncia. Y en segundo lugar, quiero hacer un llamado a mis compañeros de Derecho que se hagan presente, que se manifiesten, debido a que nosotros somos futuros auxiliares de la justicia. Esa facultad no puede seguir siendo la cuna de muchas injusticias, de muchas corrupciones. Entonces hago un llamado y todas las demás facultades piden que se presenten, ¿verdad? Muy bien, Fernando. Principalmente como ciudadano y estudiante de la Facultad de Derecho, vengo a exigir la renuncia
la renuncia de Froilán, porque violó el juramento que había hecho al momento de asumir el cargo. Y esto no se puede quedar así. Y para las otras autoridades que están cometiendo el mismo hecho, pido por favor que tomen conciencia de esto. Por favor. Algo muy importante que la gente tiene que saber es que acá a estas personas no se les está reteniendo en contra de su voluntad, son libres de salir. Nosotros armamos un cordón acá, estuvimos más de 40 minutos soportando el calor entre miles de estudiantes y no salieron. Les dimos la palabra y fueron ellos los que optaron por no confiar en nosotros. Aclaramos nuevamente y eso nomás quiero que queden claro. Acá nadie está en contra de su voluntad. Muy bien, ahí está entonces la postura de los alumnos y por supuesto ellos aseguran que van a continuar en este lugar y al igual que los miembros en este caso del consejo quienes continúan adentro, Luis y compañeros. Bueno, ahora sí, gracias Waldir, gracias, gran trabajo. Hasta luego. Bueno, les quiero contar, me escribía alguien hace rato, dice Guillermo Sosa, el titular de trabajo, el ministro de Trabajo, decía que un estudiante de ingeniería en la UNA hoy cuesta $65.000. El gasto total dividido la cantidad de alumnos, un costo muy elevado. La matrícula en una universidad norteamericana es de menos de $50.000. ¿Esto qué nos demuestra? Dice que hay muchos froilanes en las cuentas de los gastos. Esto es así, o sea, para lo que da la universidad, para lo que reciben los estudiantes y lo que le cuesta al Estado, vos te das cuenta que la plata se está filtrando por algún lado. Exactamente, porque acá no solamente hablamos del caso de Froilán Peralta, y no solamente se filtra por la Universidad Nacional de Asunción, porque bien Toto podría saberlo, lo que se filtra a través del Poder Judicial, por lo menos a través de derecha, pero es incalculable, es incalculable. Entonces, acá, y no solamente se reparten en cargos y en sueldos, se reparten también en licitaciones amañadas, A mí me gustaría, y lo digo públicamente ahora, y me gustaría que puedan investigar, cómo fue el proceso de licitación, porque ni siquiera a los estudiantes se les dio a conocer, porque la facultad no tiene un procedimiento claro de publicación de las cosas, y si uno quiere ver los cargos, tiene que descargar un archivo de 2000 páginas y buscarlo a ver si lo encuentra. ¿Cómo fue el proceso de licitación de la cantina donde entró el hermano del director académico Óscar Bogado? A ver, es el principal apoyo político de Froilán ahí. O sea, yo no estoy cuestionando para los compañeros que les gusta la cantina, yo no estoy cuestionando el servicio, pero sí estoy llamando a ver cuál fue el proceso. ¿Cómo fueron adjudicados? Diego, ustedes están conversando por lo menos de, bueno, qué cambios hay que hacer en lo que son los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción. O sea, yendo un poco más allá, ¿verdad? A ver cómo empezamos a corregir este entuerto. Hace un tiempo, 2 o 3 meses, salió una resolución que había mencionado el compañero acá, Leo. En la resolución prohibían las reuniones sin pedir permiso dentro del predio de la Facultad de Filosofía. Después de leer un poco el estatuto, nosotros nos dimos cuenta que esa resolución solamente era un anexo de un artículo que ya existía dentro del estatuto. O sea que nuestro estatuto tiene tinte autoritario. En la resolución solamente le ponían en la colita de que no podíamos usar megáfonos y toda actividad que... El espíritu estaba en los estatutos. Claro, o sea que el alumno de la Facultad de Filosofía debe conocer el estatuto y nosotros debemos de cambiar ese estatuto que es del año 1973, si no me equivoco, que ya no se cambia. Totalmente. Y no solamente el estatuto, hay una resolución que establece el régimen disciplinario, que es el causal por el cual estos compañeros fueron sumariados en ingeniería, que es la misma facultad que tiene ese alto costo por alumno, que tiene una realidad, ¿verdad? O sea, tiene se rige bajo un régimen disciplinario que es totalmente arbitrario, creo desde los 80. O sea, se hizo uno, pero no sé cuál es el motivo, que dicen que en verdad no es válido, pero utilizan eso para perseguir alumnos. Ya. Y hay muchos alumnos sumariados que no están pudiendo continuar. Me fui con el tiempo, ¿verdad? Bueno. Toto, Adrián, ya no nos quedó tiempo, pero sí, gracias. Rápidamente nomás, Luis, y que los alumnos no se dejen engañar. Esto va a depender mucho. Para nosotros pasará y vendrán otros temas importantes también. Que no se olviden, Ricardo Meyer es candidato
a intendente de la ciudad de Asunción, está haciendo política y es decano de una facultad. Aníbal Peris fue candidato a senador por la lista de Galaverna y hoy es como si fuera el gran salvador de la facultad. Isacio Vallejos tiene tantas dudas como activista de Honor Colorado y como exdirector de CONAVI, y también emerge como una de las grandes figuras de la salvación. Acá o se limpia todo o sacarlo a Peri y sacar la rata muerta que se quedó en el conducto de ahí. Adrián. No, me parece muy bien, me parece que también esto se demuestra una realidad de falta de conducción política, de falta de liderazgo político, porque si hubiera en el país un liderazgo político inspirador, hace rato le hubiera llamado al señor Froilán Peralta y le hubiera dicho: acá precisamos su renuncia. Esto es un tema de alta prioridad para la República. Retírese, váyase a su casa, señor Peralta. Con esto nosotros cerramos. Algunos se asustan porque los chicos están haciendo el lío. No hay de qué asustarse. Esto es muy saludable. Es muy bueno para la democracia. Muchachos, como dijo ese argentino que nos cae tan bien a todos, hagan lío. Nos encontramos el próximo martes. Chau. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.